acudir aquí a la primera conferencia de la jornada que vamos a empezar dedicada al distributismo. Una serie de conferencias, van a ser 6 en total, esta es la primera, con esta inauguramos la jornada. Daros las gracias, primero, para que hayáis preferido compartir esta inauguración de este ciclo de conferencias con nosotros, con el Club Chesterton. También dar las gracias especialmente también al ponente, a Sergio, catedrático de la Universidad de Tarragona, con un currículum impresionante. Agradecerle especialmente que haya tenido la gentileza, la bondad y la amabilidad de atender a una solicitud que le hicimos desde un club de aficionados a la lectura aquí en Granada, ¿no? Y me sorprendió muy gratamente el hecho de que aceptara venir, en lo cual dice mucho de él. Y ya digo, no solo tiene un currículum espectacular y magnífico, sino que también, y eso es más importante para mí, desde mi punto de vista, un corazón inmenso, ¿no? Lleno de generosidad, y eso para mí es bastante más importante, por lo cual le doy las gracias, eso es. Y por último, simplemente voy a recordar que estamos aquí para honrar, para recordar, para acordarnos de nuestro amigo Juan Carlos, que fue quien creó el Club Chesterton, que fue quien nos unió a todos en torno a la lectura de Chesterton, a su obra, a su pensamiento, que con su pasión nos contagió a nosotros, esa pasión por Chesterton, por su lectura, por su obra y por sus ideas. Y bueno, estoy seguro que, espero, que disfrutando y la disfrute también con nosotros esta jornada y estas conferencias que tendremos en el futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Agradezco que hayan dedicado la tarde a asistir a esta primera conferencia. Espero que les resulte interesante. Mi papel aquí es simplemente dar las gracias a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que nos han cedido el espacio para que podamos desarrollar esta actividad, y espero que sea de su interés. Simplemente yo paso la palabra a David Fernández, que será quien presente al ponente. Gracias. Pues hola, me ha tocado a mí, que no soy nadie, presentar a Sergio. El universo Chesterton es amplísimo y el aspecto del distributismo es una parcela pequeña. No tiene nada que ver con todo lo demás que contiene Chesterton, ¿no? Sergio aterrizó en Chesterton precisamente a través de esta parcela del distributismo, sin conocer otras, ¿no? Y como ha dicho ya Miguel, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. Ha sido durante 15 años magistrado suplente y es fundador y primer director de la primera cátedra mundial de la UNESCO de vivienda en la Universidad Rovira y Virgili también. Yo creo que sin duda su falta de pelo se debe única y exclusivamente a que la actividad frenética de sus células grises no dejan espacio a las glándulas sebáceas. Ha sido conferenciante en 27 países, que se dice poco. Esta misma semana me contaba que ha estado en Bruselas como consejero, haciendo informes sobre el problema de la vivienda en Europa. Y no digo más que empezar estas jornadas con su intervención, pone el listón realmente alto al resto de ponentes que vendrán después. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es todo un reto estar aquí hoy con ustedes. Como bien decía David, digamos, aproximación a Chesterton ha sido tardía. Digamos que yo era distributista antes de saber que el distributismo existía. O sea, en mi actividad académica pues hemos hecho de todo en la cátedra. Al trabajar con la UNESCO, pues bueno, tienes que hacer cosas especiales, entre ellas hemos hecho leyes, ¿no? Y una de las leyes es esencialmente distributista. Por lo tanto, esa la explicaré al final. Digamos, mi trabajo siempre ha sido intentar que la investigación científica en la universidad llegue
a la sociedad. Como investigador público de universidad pública, creo que es muy importante, bueno, que el dinero que entre todos pagamos como impuestos pues llegue como retorno a la sociedad y que ésta se pueda beneficiar, ¿de acuerdo? En mi trayectoria, los 10, 12 primeros años estuve estudiando el mercado hipotecario. Este era mi tema de tesis doctoral y, por lo tanto, trabajé mucho a nivel internacional con bancos de varios países, etcétera. Cuando 2 o 3 años antes de que llegara la crisis financiera mundial, yo escribí que, bueno, o 3 o 4, digamos, escribí que colapsaría. Naturalmente, lo único que me limité es a escribir un libro y sigo siendo profesor de la universidad. Quiero decir que hay gente que lo supo antes y, como en la película La Gran Apuesta, ¿no? y ganó mucho dinero, ¿no? Yo no, yo me limité a decir, cuidado que va a colapsar, bueno, pues ya está. Y enseguida vi que el problema iba a ser el de la vivienda, es decir, automáticamente, o sea, no podía fallar, ¿de acuerdo? Y enseguida pues me cambié de bando, dije, esto no es aceptable, y por lo tanto, pues llevo, no sé, 15 años o así, investigando temas de vivienda, pues en este caso con la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto? No para explicar mi vida, porque no interesa, sino para ver que no ha funcionado, o sea, digamos, yo ya he visto que no ha funcionado la economía tradicional, la economía financiera, la economía, podemos llamar, neoliberal, la que existía en España a nivel de Estados Unidos de los años finales de los 80, principios de los 90, y en España desde el año 95, además hay una fecha exacta del principio, digamos, del boom inmobiliario, del boom financiero, hasta el 2007, aquello era, digamos, para entendernos, era la gran fiesta, no sé cómo decirlo, el que no tenía un Q7 gigante, ¿no? O el que no había estado 3 veces en Nueva York no era nadie, ¿no? Solo has estado una vez en Nueva York, no has visto nada, ¿no? Y el que tenía un Q7, Q7 es un coche grande, era un Audi gigante que en aquel momento se hacía, y mi vecino tenía uno y me invadía la plaza del parking. Por eso lo sé, porque era muy grande, entonces, además era jugador de fútbol, una cosa muy rara, bueno. Y entonces, y aquello era, bueno, era una vida muy distinta, ¿no? El señor que, nosotros en Cataluña llamamos paleta, el albañil que nos había hecho, bueno, que nos estaba haciendo las reparaciones del piso, venía en un descapotable rojo. Venía desde la playa, nosotros en Tarragona tenemos playa, venía desde la playa y se oía el descapotable, daba otra vuelta, aparcaba en segunda fila, le ponía multa cada día. Pero, bueno, pues yo llegaba por allí y dice, buenas tardes, y se ponía el pañuelo, tracatra, y se cogía el descapotable, la multa la sacaba, lo veía desde el balcón, y seguía. Esta era la vida de un albañil estándar, sus 3.000, 3.500 euros se los levantaba tranquilamente al mes. Eso los declarados, los no declarados, ¿sí? Bueno, eso era una vida. Llegó la crisis financiera mundial. Motivos en España por esa crisis financiera mundial, eso sería otro tema de otra conferencia, ¿no? Los motivos en España eran pocos, para decir, digamos, hicimos pocas cosas mal, pero nos vino de rebote, por lo que hicieron en Estados Unidos, y entonces nos hemos pasado al otro extremo, es decir, con políticas cada vez más intrusivas en el mercado, que lo que han conseguido es que los españoles estemos en 2023-24, que son las últimas cifras, peor en temas de vivienda y sobreendeudamiento de lo que estábamos en los peores años de la crisis, en 2010, 11, 2009, ¿os acordáis de los hombres de negro? Van a intervenir la economía, desde Europa ya no lo toleran. Bueno, pues aquellos años estaban muy mal, bueno, pues ahora estamos peor, ¿sí? Entonces, ¿de qué ha servido, no? Políticas de vivienda, ¿no? Cada día en la televisión, ¿no? Ayer el Tribunal Constitucional tumbó una parte de una ley catalana, tenemos las nuevas medidas, aquel decreto ómnibus que lo tumbaron, ahora otro decreto ómnibus que también vuelve a proteger a los ocupas. Es decir, bueno, tenemos cada día hay noticias de estos, ¿no? Si esto funcionase, pues los profesores de la universidad diríamos, pues ya está bien, a mí no me parece que esto pueda llegar a ir bien, pero es que va mal, va realmente muy mal, ¿de acuerdo? Hasta el punto que en diciembre de 2024 ya según el CIS, era la principal preocupación de los españoles. No había sido nunca así, nunca había sido así. Hace 10 años era la preocupación número 26 o 27 de los españoles, ¿sí? Hace pues, 6 o 7 años. En diciembre de 2024 es la primera preocupación.
Claro, ustedes pueden decir, bueno, esto es un tema de España, es un tema de tal, bueno, un mantra que se suele también decir, bueno, es que hay modelos de otros países, modelos digamos, económicos de otros países que sí que han funcionado, ¿no? Esto suele salir en todos los congresos, en todos los contextos. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿eh? Siempre sale Dinamarca, siempre sale, ¿verdad?, Países Bajos, ¿verdad?, siempre sale Finlandia, ¿no? Bueno, Finlandia es un trozo de hielo, no sé, pero bueno, es decir, Finlandia, ¿no? Bueno, todos esos países, todos, están peor que nosotros. De la mitad de Europa para arriba, todos están peor que nosotros. Es más, en este estudio que comentaba David, que presentamos el lunes en el Parlamento Europeo, los datos de Eurostat, son datos oficiales, demuestran que, digamos, somos los que estamos de lo mejorcito de Europa. No me atrevería a decir el mejor, pero el segundo o tercer mejor país de Europa, en términos de sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda en las ciudades. Esos son datos en bruto, digamos, sin cocinar, ¿no? Porque ya sabéis que la gente cocina, ¿no? Los economistas dicen que como van con números, pero si hay economistas, pero ya lo sabéis que es así, ¿no? Los economistas cuando van con números, mira, está el de letras diciendo, yo voy con números y aquí sí, por un momento. ¿Cómo ha ido la cocina? ¿Cómo tiene usted la cocina? ¿Qué quiere usted que le demuestre? Esto ya sabemos que va así un poquito, ¿eh? Estos son datos en bruto de Eurostat, ¿vale? Si lo cogéis, están en abierto en internet, yo os he hecho un pequeño resumen, lo vemos luego, pero básicamente, digamos que Irlanda quizás es en general, en términos generales, es el país quizás que lo ha hecho un pelín mejor, y luego, pues, más o menos estamos ya nosotros, Italia. Los países nórdicos, todos están peor, ¿de acuerdo? Claro, esto es un panorama desolador, ¿eh? Podríamos acabar la conferencia aquí, nos vamos todos tristes y decir, bueno, esto es un desastre, es decir, si nosotros ya estamos mal, somos el principal problema, y encima los nórdicos están peor que nosotros, bueno, hombre, sí que no hablamos ya de Zimbabue, y decir, bueno, entonces ahí está muy mal, ¿eh? Pero quiero decir, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues esa sensación que les acabo de causar a ustedes en 5 minutos es la que tengo yo los últimos, yo qué sé, 12 años, 13 años, ¿sí? Todos los días. Entonces hago estas charlas, me decía Miguel Ángel, dice, oh, gracias por venir, gracias a vosotros por invitarme, porque puedo transmitir mi, digamos, preocupación con todos ustedes, ¿no? Y así la compartimos todos, ¿no? Y en lugar de estar solamente triste yo, pues lo estamos todos y ya está. Entonces, claro, uno acaba, ¿dónde acaba uno, ¿no? Uno se ha pasado mucha vida estudiando Derecho, economía un poquito, en entender las 4 cosas, bueno, etcétera, y al final, ¿dónde acabas? Bueno, pues acabas en cosas básicas, ¿no? Estaba el miércoles en San Juan de Dios, en Barcelona, y había un filósofo en primera fila, dice, usted está hablando de valores. Digo, eso es, de valores, acabo ahí, en los valores, que no es mi campo, yo soy el ámbito del derecho, yo soy profesor de Derecho Civil. Yo hablo de reglas, hablo digamos, de soluciones, de estructura, ¿no? Claro, valores es una cosa tan etérea, tan extraña para mí, ¿no? que tiene poca, digamos, poca solidez para entenderlos, ¿no? Pero, bueno, en esa combinación de normas, valores, etcétera, bueno, pues he desembocado pues, en el distributismo. El distributismo, muy desconocido en el ámbito económico, efectivamente lo comentábamos esta mañana, profesores de economía en la facultad no dan esto, en derecho desde luego esto no sabe nada, y además es una tercera vía, pues quedó abandonada, quedó huérfana, digamos, pronto, para entenderos, ¿no? Y fue, digamos, sustituida, podríamos decir, ¿no? Fue superada, entre comillas, por el Estado social, ¿no? El Estado social, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, pues, dejarme la educación a mí, quitó a la Iglesia también de la sanidad, y dice, eso ya lo hago yo, y la vivienda, pues tranquilos, que ya habrá para todos. Bueno, ya veis cómo está la vivienda, ya veis cómo está la sanidad y cómo está la educación. El Estado social hace ya 30 o 40 años que está totalmente en Europa paralizado. Bueno, entonces yo creo que es el momento de rebobinar un poco, ¿no? Ya sé que es una palabra que quizás los gente joven no sabe lo que significa, ¿eh? Rebobinar es tirar una bobina atrás, un cassette de los antiguos, tirarlo para atrás, rebobinar, es como un backward, cuando das al botón del vídeo que vaya para atrás los 15 segundos aquellos, más o menos. Hay que rebobinar y ver que nos perdimos, ver que nos dejamos por el camino, ver si en el distributismo
hay alguna esperanza. ¿Por qué? Porque hemos estado en el neoliberalismo y ha ido muy mal, hemos estado en el estatismo, en la intromisión, ahora os explicaré en qué punto estamos, y yo creo que si hay alguna posibilidad de mejorar esto, es en las terceras vías, ¿sí? Y una de ellas es esta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí para empezar os he puesto una frase de Kenrick, no he encontrado el original, supongo que será verdad, porque yo la he encontrado en referencia en un libro, pero no la he encontrado, ¿no? Y con esta frase empecé mi intervención en el Congreso de los Diputados en el año 2022, un año antes de que hicieran la actual Ley de Vivienda, la Ley 12/2023 es la Ley de Vivienda, ¿de acuerdo? Y un año antes nos llamaron unos cuantos profesores y nos dijeron, tenemos esto, aquí es maravilloso. Claro, un desastre, era un desastre. Y entonces yo se lo dije a todos los 40 o 50 diputados que había allí, digo, esto es un desastre, va a ir muy mal, va a ir a peor, ustedes son exagerados, como siempre. Bueno, yo acabé mi intervención con esta frase de Kenrick, ¿no? La única forma de preservar la libertad es preservar la propiedad. Aquí se pueden imaginar ustedes que la mitad de los 40 que había allí aplaudieron con las orejas. Muy bien, la propiedad, muy bien. Y un momento, que la frase sigue, ¿no? La única forma de preservar la propiedad es distribuyéndola equitativamente. Claro, los otros serios y los que habían quedado serios la primera vez, oh, pues eso es, muy bien, muy bien. Y cuando en sus intervenciones, está en YouTube, la pueden encontrar ustedes, si buscan mi nombre y la intervención de 2022, pues verán que al final pasa esto, ¿no? Y dice, claro, y cada uno de los diputados dice, es que a mí me gusta la primera parte de la frase, y el otro dice, a mí me gusta la segunda parte de la frase. Digo, bueno, la gracia es que les tiene que gustar las dos. Claro, por eso ustedes pueden entender que el distributismo es tan complicado, tanto de transmitir como de explicar, como de llevar a cabo. Yo intentaré explicarles instituciones reales distributistas que ya existen, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no han sido identificadas como tales. De hecho, pues con Silvia y con otros hemos pedido, acabamos de pedir un proyecto, a ver si nos lo dan, para investigar precisamente más instituciones distributistas. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a hablar del distributismo, de la propiedad privada como eje distributista, hablaremos de cómo está la vivienda y algunas cosas más. Bueno, claro, yo no sé si todo el mundo, yo no estoy legitimado para hablar de distributismo, hay gente que sabe mucho más, el profesor Antuñano y otros saben mucho más, llevan toda la vida con el tema este, ¿no? Yo no sé si ustedes, todo el mundo está familiarizado de lo que significa, pero básicamente les he puesto aquí un pequeño esquema para intentar entendernos todos, básicamente parte de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, ¿de acuerdo? En 1891, una sociedad muy polarizada, una sociedad, digamos, en plena... empieza la segunda revolución industrial, el trabajo en las fábricas, horarios, etcétera, condiciones laborales, enfermedades de los trabajadores, ¿no? Una concentración del capital cada vez mayor, porque para las nuevas fábricas hacía falta concentrar mucho capital, para las máquinas, para todo, etcétera, salarios bajos, etcétera, una polarización de la sociedad. Naturalmente, ahí Marx y Engels, 1848, sacan el Capital y dicen, oye, ya nosotros, si acaso, ya protegemos a estos, y, como les decía antes, la Iglesia se va retirando en retirada, sí que había sindicatos católicos, etcétera, pero ahí el socialismo coge el auge, ¿no? Y yo creo que tarde, bueno, es una opinión, pero yo creo que es bastante compartida, la Iglesia reacciona tarde, ¿no? y tardan pues 50 años desde el Capital, digamos, para dar una solución, ¿no? Hasta aquel momento la tradicional democracia cristiana estaba aliada con los empresarios, con el capital. Y León XIII dice, bueno, ya está bien. Había el grupo de Friburgo y otros, ¿no? Cardenal Marmillot y otros, ¿no? Pero realmente no había una declaración oficial de que la Iglesia tenía que estar al lado de los más desfavorecidos, ¿de acuerdo? Y empieza así la Iglesia, la encíclica, es una encíclica muy a favor de los trabajadores, pidiendo a los empresarios que por favor se porten bien, que no maltraten a los trabajadores, es así de claro, pero también les dice a los socialistas, tenéis que respetar la propiedad privada. Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer lío. ¿Cómo podemos, ¿no?, conciliar los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, con una alternativa que da contrariamente a la socialista? Ustedes saben que en el manifiesto comunista, cuando se habla del comunismo, implica obligatoriamente la derogación de la propiedad privada, la extinción de la propiedad privada. Como primer paso al paraíso comunista, que dará lugar a la dictadura del proletariado.
La dictadura del proletariado, esa especie de contradicción, esa paradoja, podríamos decir, que podría ser chestertoniana, pero en este caso era de Marx, implica básicamente una, no sé cómo explicarlo suave, pero quiere decir la extinción no solamente de la propiedad privada, sino la extinción también de la clase burguesa por la parte de la clase proletaria. Es decir, que la clase proletaria fuera la única que quedase viva, no sé cómo explicarlo mejor, después de la expropiación masiva de la propiedad privada y la extinción física de toda la burguesía, y por lo tanto habrá una democracia auténtica que al mismo tiempo será la dictadura del proletariado, porque será la única clase social que existirá. Esto a Marx no tuvo tiempo de llevarlo a cabo, digamos, pero Lenin sí, con el resultado que ya conocemos y todos sus sucesores, con 100 millones de muertos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, León XIII esto le parecía mal. El problema es que no entró a concretar cómo tenía que conseguir eso. Y eso dio lugar a estas teorías, como la distributista, intentando dar alguna solución más concreta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí yo creo que una manera de explicar el distributismo, a mí me gusta mucho esta portada del Weekly, que es Papá Noel. Este es Papá Noel. Y entonces un socialista le dice, ¿esos son juguetes para la guardería comunal? La guardería, digamos, comunista, podemos llamar. Y el individualista dice, indignado, no, para el niño más trabajador tienen que ser esos juguetes, porque es el que se lo ha trabajado más, es el capital, ¿no? Es quien los ha trabajado más se merece más, ¿no? Y Santa Claus responde y dice, perdónenme, pero siempre he sido distributista. Es decir, habrá regalos para todos los niños, ¿de acuerdo? Claro, a mí me gusta mucho porque yo creo que ilustra muy bien lo que es el distributismo. Básicamente, estos son 4 puntos, ¿no? Básicamente es capitalismo y socialismo llevan a la esclavitud. Segundo es la propiedad distribuida, tierra más medios de producción, lleva a la libertad. La dignidad de la persona implica una vida normal y una dimensión plural de la persona y de los bienes. Y, por último, el principio de subsidiariedad, es decir, si la persona puede resolverse un tema, que se lo resuelva, si lo puede resolver la familia, que lo resuelva, si no, las entidades intermedias y, como último, el Estado. Esa es la idea que también aparece en la Rerum Novarum, ¿no? Bueno, claro, cuando a Chesterton y a Belloc les apretaban un poco, los periodistas o gente, bueno, pues ya nos parece bien esto de ser Santa Claus, ¿no? De repartir para todo el mundo, los que trabajan mucho, mucho, y también para los vagotes, pero todo el mundo tiene que tener regalos, ¿sí? Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ellos no acabaron de concretar, no acabaron de concretar. Algunas de las propuestas, pues, claro, la primera ya empieza mal, que es el uso de los impuestos. Claro, cuando les pregunté, el uso de los impuestos, dice, bueno, pero esto es el Estado el que te obliga y tal, eso ustedes en principio lo rechazan, el Estado tiene que tener una intervención mínima, última, etcétera. Bueno, eso ya es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Recurren al derecho napoleónico de sucesiones, estaba en vigor entonces el artículo 745, efectivamente, del Código de Napoleón de 1804, que en el derecho sucesorio lo que hace es repartir la herencia a partes iguales entre todos los hijos, porque partía del principio revolucionario de la igualdad de todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces decía, eso es distributista, porque no tienes a un hereu, en Cataluña tenemos al heredero obligatorio, en el resto del Estado tú puedes designar a tu hijo como heredero, pero el Código de Napoleón era muy claro diciendo no puede haber un heredero que se lo lleve todo y los demás nada, sino que hay que repartir partes iguales. Claro, esto va en contra del principio capitalista, es decir, el capitalismo consigue, digamos, mayor inversión y desarrollo con la acumulación de capital. De hecho, siempre se ha entendido que Cataluña, por ejemplo, fue la región de España que se empezó a desarrollar más prontamente con la revolución industrial, precisamente por la figura del heredero, que era obligatorio que él recibiese todo. Por lo tanto, esa acumulación, si se casaba con una tal Pubilla, ¿sí?, los dos heredaban todo el patrimonio integral de las dos familias, y eso creaba excedentes que podían reinvertirse en maquinaria, etcétera, etcétera. Sistemas de sucesorios, como en Galicia, que seguían este principio napoleónico, que era básicamente celta, en Irlanda igual, que había una distribución mayoritaria de los bienes. Bueno, ahí no había manera porque todos pequeños minifundios, improductivos, sin capacidad de generar excedentes y sin capacidad de generar capital para invertir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, han quedado siempre en regiones más atrasadas, tradicionalmente, industrialmente, ¿no? Claro, para la idea de Chesterton, esa idea bucólica de la Edad Media, del back to the land, ya le iba bien,
Dice, bueno, ¿para qué quieren el capital? Pueden ser felices con 2 acres y 2 vacas, ¿no? O 100 acres y 2 vacas, ¿no? Por lo tanto, ya está, la industrialización es mala y por lo tanto, bueno, claro, eso es coherente con lo que él proponía, pero no es coherente con los tiempos, ¿no? Si ahora a un millennial, a una generación Z, le dices que le quitas el wifi, no hay castigo peor, ¿no?, para un Z que le quites el wifi de casa, ¿no? Imagínate como un castigo, ¿no? Dice, bueno, te quito la tele, pues da igual, tampoco la ve, te quito un libro, gracias, ¿no? Dice, no, te quito el wifi, bueno, no, momento, esto son palabras mayores, ¿qué he hecho mal, papá, qué he hecho mal, ¿no? Bueno, claro, si ahora le dices al milenio, oye, no hay Netflix, en lugar de ser psicólogo canino, pues tienes que coger un arado, irte al campo y trabajar y hacer una familia y casarte y esforzarte, tener hijos, porque eso es un sentimiento vital, dirán, ya, pero yo estoy aquí con el Tinder y estoy bien, ¿eh? Yo ya estoy bien así con el Tinder, ¿no? Entonces dices, bueno, un momento, ¿no? Claro, esto es muy complicado, ¿no? Bueno, por eso al final siempre acabamos en temas de valores, ¿eh? Acabamos ahí, no se puede hacer vamos, yo no he conseguido otra manera, ¿de acuerdo? Bueno, claro, dice, leyes liberales para la protección de los pobres, la pequeña propiedad tiene que ser defendida, las otras, o sea, la primera y la segunda son claras, la tercera, cuarta y quinta empiezan a ser un poquito vagas, en general, ¿eh? No concreta. O sea, nunca dijo, hay que derogar estas 4 leyes y aprobar estas 5 leyes. Esto no lo dijeron nunca. Por lo tanto, bueno, pues quedó así. El manifiesto distributista de Pentti, que me lo pasó Josep, tampoco concreta. Bueno, de hecho, las medidas que pone allí, a mí yo creo que no son correctas, no son distributistas propiamente dicho. Yo lo he hablado con algún profesor más experto que yo en distributismo, y dice, efectivamente, Pentti ya tenía otro tipo de inspiración, ya era distinto, ¿de acuerdo? Bueno, claro, aquí lo que nos toca es hacer un proceso de reconstrucción de todo aquello y ver si realmente puede ser viable de alguna manera. Claro, yo juego con ventaja al ser profesor de Derecho Civil, porque las instituciones de Derecho Civil, las que están en vigor ahora, estamos hablando, los que no seáis juristas, pues de los contratos, estamos hablando del derecho de sucesiones, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de los derechos reales, hipotecas, compraventas, ese tipo de cosas. Es un derecho que, igual para sorpresa de muchos, que parte del Código de Napoleón, que hemos mencionado ahora, pero el Código de Napoleón, en estos aspectos, en los aspectos más patrimoniales, parte, en el fondo, al final, viene de Santo Tomás de Aquino. Claro, y ahí ya, sí, porque Napoleón era muy pesado, ¿eh? Napoleón supervisó la aprobación del Código Civil, eso es intrahistoria ya esto, ¿eh? Napoleón estaba en las sesiones del Código Civil napoleónico y obligó al redactor a tenerlo en 4 meses. Claro, el redactor no puede inventarse un Código Civil, sobre todo la parte más patrimonial, en 4 meses. Y lo que hizo fue recurrir a Potier, y Potier estaba inspirado por Santo Tomás. Por lo tanto, muchas instituciones que aparecen en nuestro derecho civil actual y que están vigentes vienen de Santo Tomás, sobre todo en lo que es la justicia conmutativa, aristotélica también, bueno, pues es un contrato, ¿sí? Y la distributiva también, en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, este que hemos dicho de las legítimas, por ejemplo, que en España existen las legítimas, en España no es posible que le des toda la herencia a un hijo. La ley te dice que tienes que distribuir una parte obligatoriamente entre los otros, que es la legítima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí veis también un aspecto distributista del sistema obligatorio, que también está en el Código francés, como habéis visto ahora. Por lo tanto, toda esa idea de dar juego. Claro, esto los capitalistas no lo pueden ni ver, porque eso va en contra de su principal fundamento, que es acumular para inversión. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, entonces, aquí tenéis algunas frases, ¿no?, que pueden inspirarnos, ¿no? Dice, la mera tensión, ahora ya vinculando con el tema de la vivienda, ¿eh? Dice, la mera tensión de la vida moderna es insoportable, y en ella hasta las cosas que los hombres ciertamente desean pueden romperse, el matrimonio y la propiedad justa y la oración y el valor misterioso que tiene el hombre. Bueno, la propiedad no es más que el arte de la democracia, en eso tenían razón, ¿eh? Piensen una cosa, la primera democracia fue la democracia de Atenas y era una democracia de propietarios, ¿de acuerdo? Es muy difícil que haya una democracia sin propiedad privada, porque nunca puedes ser totalmente libre para escoger a tus representantes si por lo menos no eres propietario de tu casa, ¿sí? No sé si me explico.
Además tenemos un gran reto, estoy dirigiendo una tesis doctoral ahora precisamente en este sentido, porque todas las propuestas que hay, por ejemplo, para las futuras colonias en Marte, todas son sistemas organizativos estatistas, podemos decir comunistas. Ninguna de ellas apuesta por la democracia como base, porque ninguna de ellas tiene propiedad privada. Todo es propiedad comunal, dirigidos por un dictador. Todas las propuestas que hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es muy importante no volver a errores del pasado de la humanidad y recuperar esa idea de tiene que haber propiedad privada para que pueda haber democracia como era Atenas. Bueno, claro, ustedes pueden decir, claro, hemos dicho que al mismo tiempo el corazón del distributismo es la propiedad privada, porque tiene que haber democracia, lo acabamos de ver en estas frases, pero hay que distribuirla, ¿vale? Y dice, bueno, y esta contradicción, esta idea de decir, bueno, hay que distribuirla, pero me vas a forzar, lo vamos a hacer con impuestos, que es forzarme, lo vamos a... Ustedes saben, por ejemplo, que muchas herencias en España se rechazan por los impuestos, por ejemplo. El derecho a la herencia está protegido por la Constitución, y ustedes saben que hay partidos políticos que la quieren derogar el derecho a la herencia, lo han dicho muchas veces. Lo dicen abiertamente, sin ningún problema. ¿Sí? El problema es que no tienen las mayorías porque está en la Constitución. Para modificar la Constitución necesitas una mayoría reforzada. ¿Cómo lo hacen? Con impuestos. Dicen, vale, no la derogamos, pero tienes que pagar una cantidad que llegará a un punto que no podrás pagar y por lo tanto pues, el Estado dará buena cuenta de tu piso o del piso de tu padre, tú tranquilo. Está en mejores manos, en nuestras manos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, esta contradicción de cómo hacemos que la propiedad privada esté al servicio del bien común. Este es el problema. Claro, si es privada, como su propio nombre indica, bueno, pues puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo conciliar esto con el bien común? León XIII lo deja a voluntad. Él habla de bueno, que haya como una especie de que seas buena persona y que te esfuerces y tal. Bueno, dice, vale, pues muchas gracias, Santo Padre, pero claro, igual no me esfuerzo lo suficiente y lo del bien común lo dejamos en un segundo plano, cuando en la Rerum Novarum el bien común es fundamental. Por lo tanto, ¿cómo conciliar la propiedad privada con el bien común? Esto es distributismo en su pura esencia, esto es el corazón del distributismo. Y bueno, ¿y esto, digamos, es una cosa nueva? No. Es decir, esto nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? La historia de la humanidad podemos entenderla de dos maneras, ¿vale? Y os he puesto esta línea porque es la que divide los pro propiedad privada y los anti propiedad privada. Tienen que entenderme que al final nos tenemos que quedar en medio de la raya. ¿Vale? Esto es muy complicado, porque siempre ha estado polarizado, unos a favor y en contra. Los de a favor enseguida dicen, bueno, el ser humano empezó a digamos, a asentarse, a poblar la tierra, a crear ciudades, etcétera, etcétera, con el descubrimiento de la agricultura. Y eso es el año 6000 a.C. Tú en el momento en que en lugar de ir por el bosque, en taparrabos, para entendernos, tienes un sitio donde pones ahí unas semillas y te crecen cosas, o aquello crece solo, porque al principio crecía solo, en un sitio, y cada año crecía, o cada época, y dice, pues esto está muy bien. Claro, venían otras tribus y decían, no, yo si acaso también quiero. Dice, bueno, un momento, vamos a hablar esto. Y entonces, como si se hablaba, pues bien, cosa que era muy raro, porque tampoco tenían el lenguaje así desarrollado, pero bueno, según acababan a pedradas y tal, y aquello ganaba quien quedaba, y entonces empezaron los cercados. Aquello hay que protegerlo, porque aquello nos mantiene vivos. ¿Sí? Y entonces empezó la propiedad privada, ¿sí? La protección del lugar de alimento. Claro, ¿qué dicen los que están en contra de la propiedad privada? No, esto no es así. Hubo una época en que todo el mundo tenía comida y era feliz. Y he puesto aquí el muñeco este de Avatar, porque la historia de la película de los hombrecillos azules es eso. Es un paraíso, ¿no?, en el cual pues todo el mundo era feliz, desde luego no había propiedad privada, todo el mundo tenía comida y aquello era, pues, ¡buah!, el no va más. Claro, ¿esto existió? La respuesta es no. De hecho, no a día de hoy. A día de hoy los paleontólogos, digamos, la tumba más antigua que han encontrado, por lo tanto, eso ya hablamos de territorio, de los muertos, de protección, que empezó ahí también el tema, ya había pequeñas joyas y pequeños objetos. Por lo tanto, estamos hablando del Paleolítico superior, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando del año 12.000 a.C., ya había propiedad privada. ¿De acuerdo? Esta es la tumba más antigua. Por lo tanto, hubo un momento en que el ser humano, digamos, tenía de todo. De momento no hemos encontrado ninguna evidencia que hubiese una época que todo el mundo tuviese de todo y no hubiese propiedad privada. Lo que sí que tenemos una evidencia es al revés.
que la primera evidencia paleontológica que hay, había ya propiedad privada en pequeñas joyas, en pequeñas cosas. Y con la agricultura empezó la propiedad privada de los inmuebles, de la tierra. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿quién se inventó esto de la época dorada y tal? Bueno, esto se lo inventó un tal Hesíodo, en el siglo VIII antes de Cristo. Un tal Hesíodo, en el siglo VIII antes de Cristo, dice, la época que vivimos ahora es fatal, porque es la época del hierro, fatal. La época del hierro significa guerras, lío y tal, fatal. Hubo una época que todo era maravilloso. El siglo VIII antes de Cristo es el 700 y pico antes de Cristo, no es el 6000 antes de Cristo. Estamos hablando de un montón de años que él dice que existía un momento en que todo el mundo era feliz y sobre todo no había propiedad privada, una obsesión total con la propiedad privada siempre. ¿Vale? Claro, esta dicotomía, digamos, aparece en Aristóteles y en Platón. Aristóteles lo veis en la parte de arriba, a favor de la propiedad privada, lo tenía clarísimo, porque era un ferviente defensor de la democracia ateniense, y dijo que la democracia ateniense está basada en la propiedad privada, y por lo tanto la propiedad privada hay que protegerla como sea, ¿de acuerdo? O sea, allí lo que pasó es que se juntaron unos cuantos propietarios y estaban hartos del dictador de turno, que no aportaba nada a la polis, era un extractivo, digamos, y ellos se hartaron y lo echaron y se colocaron ellos. Básicamente es así para hacer un resumen rápido, ¿de acuerdo? Y Aristóteles lo tenía clarísimo. ¿Quién está abajo? Abajo está Platón. Platón en la República dice, bueno, la República tiene que ser guiada por los guardianes, unos seres de luz, digamos, para entendernos, que son los más sabios, los más listos, los más fuertes, los más todo, pero tiene que tener una serie de requisitos, no propiedad privada. La propiedad privada es una cosa sucia, que tiene que estar en manos de los pobres, de los comerciantes, de los agricultores, gente baja, digamos. Los buenos, los de verdad, los guardianes, esos no tienen que tener propiedad, tienen que tener en común, ¿qué tienen que tener en común? Todo, pero sobre todo la casa en común, la vivienda, y sobre todo las mujeres, porque naturalmente pues tiene que haber fiesta, para entenderlo, ¿no? Este era Platón, Este era Platón. Y además, él se iba con sus rollos estos a explicar al rey de Siracusa esto, y al final lo mandó a galeras por pesado. Es decir, no hubo nadie, digamos, que aplicase lo que Platón decía. En cambio, Aristóteles sí que ha tenido más suerte, ¿de acuerdo? Y esto aparece en el Génesis, exactamente las dos versiones. Tenemos una versión en la cual está el Edén. Claro, mucha gente dice, el Edén existió y por lo tanto efectivamente había un momento en que todo el mundo iba en taparrabos y todo era gratis y todo el mundo tenía comida y aquello era una fiesta continua, menos con la serpiente, lo demás aquello era... Eso es la primera parte. La otra parte es cuando le dice a Moisés, cuando ya en el Génesis aparece diciendo, poblarás la tierra y la someterás, y sometedla. Claro, someter es eso, someter es propiedad privada. Someter es eso. ¿Y eso cómo se sabe? Porque Moisés, en el Éxodo, ¿no? Uno de los mandamientos, ¿cuál es? No robarás. Ah, ¿cómo que no robarás? Ah, bueno, entonces hay propiedad privada. Bueno, vamos, ya, pero el mundo no era de todos. Ya, bueno. Entonces sale San Agustín, en el IV después de Cristo. Claro, la propiedad privada es fruto del pecado original. El Edén, antes del pecado original, no hacía falta propiedad privada, por lo tanto, pues bueno, aquí como somos unos miserables, unos pecadores, pues en este mundo de miseria, en la ciudad del hombre, ¿no?, que decía él, tiene que haber propiedad privada, y tiene que ser como un pecado que tenemos que arrastrar hasta que lleguemos a la ciudad de Dios, que ahí, tranquilos, que no va a haber propiedad privada. Eso era San Agustín, que ya sabéis que llevó una vida Agustín, hasta que se transformó, de aquella manera, ¿no? Muy bien, pues entonces, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues quedamos, si tenemos el lío de Aristóteles y Platón, tenemos el lío del Génesis, el Edén, Génesis, sometedla. Tenemos el lío de el no robarás, y luego en el Deuteronomio, que es, ya sabéis que son los 10 mandamientos 2.0, te dice además que podrás cercar tu finca, lo dice expresamente. Dice, hombre, esto ya es más que propiedad privada, esto ya es territorio, esto es otra cosa. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos en Santo Tomás, básicamente. Año cero, aquí Jesús no es muy claro, Jesús ya sabéis que lo del templo mal, pero lo de robar tampoco, o sea, también mal, bueno. Bueno, y llega a Santo Tomás. ¿Y Santo Tomás qué hace? Bueno, Santo Tomás dice, coge a Aristóteles, ya lo sabéis, y por lo tanto propiedad privada. No hay ninguna duda, ¿de acuerdo? No hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Y de ahí, bueno, todo pasa en el siglo XIII, ¿no? Ahí también está la Magna Carta en Inglaterra, 1215, en la cual pasó como en Atenas, los señores
feudales, los señores que tenían territorios, cogieron al dictador de turno, que era el rey de Juan sin tierra, porque lo llaman Juan sin tierra porque le quitaron las tierras, precisamente, lo sentaron y le dijeron: pararás de hacer el tonto y no nos vas a expropiar. Uno de los términos de la Magna Carta es: no podrás expropiarnos esto sin una compensación, sin una causa legítima, etcétera, etcétera, porque los propietarios somos nosotros. ¿No? Eso fue la Magna Carta, primera vez que se sienta un dictador, a un rey absoluto, y se le dice: ya está bien. Los que damos comida a la gente somos nosotros, los que damos cobijo somos nosotros, los que tenemos la tierra y culamos somos nosotros, ya está bien de tus leyes tontas, estamos hartos. Eso fue Magna Carta. ¿De acuerdo? Siglo XIII, por lo tanto. Claro, ahí, ¿cómo acaba esto? Bueno, se queda así como 200 años, un poco así en el limbo, y que ya no existe, pero ahí sí que existía aún, y de repente se descubre América, ¿no? Y Colón, cuando tiene que volver a España o a Castilla sin oro, básicamente, ¿cómo le explico yo a estos, con lo que han pagado esto, que vengo aquí con 4 cosas aquí, frutos y tal, y dice: bueno, pero aquí el asunto ¿dónde está? Entonces, ¿qué dice? En sus descripciones, en las cartas, ¿qué dice? He encontrado una tierra, ¿dónde? Entonces hace un copiar-pegar del Génesis. Todos los ríos son de leche y miel, y esto es una maravilla, y todo el mundo es muy dulce, y todo el mundo va en taparrabos, y esto es lo más. ¿Qué hace Santo Tomás Moro? En Inglaterra, antes de que le cortaran la cabeza, claro, si no tenía que hacer con la ouija, es muy complicado, ¿no? ¿Qué hace Santo Tomás Moro? Dice: ajá, ¿ves cómo existe un sitio donde no hay propiedad privada y todo el mundo es feliz y tal? Ahí está, América. ¿Sí? Y se inventa Utopía, que es la isla esta, ¿no? Y ahí viene la palabra utopía, ¿sí? Que dicen los que vienen después, dicen: ah, pues claro, existe, que es América, ¿no? Y se lo inventa todo. Y toda esta línea de Hobbes, Rousseau, todos van a la idea del buen salvaje de Santo Tomás Moro y básicamente de San Agustín, y básicamente del Génesis, y básicamente de Avatar. Y hubo un momento en que todo el mundo era feliz y el buen salvaje, y la propiedad privada los ha corrompido, y esto es una vergüenza. ¿Sí? Y los de arriba siguen a Santo Tomás, los naturalistas, la escolástica española, siglo XVI por lo tanto, y a partir de ahí tenemos un problema, que se vuelve todo tan complicado, no sé, para hacerlo rápido, y que aparecen los naturalistas, los utilitaristas. Digamos, reconocen la propiedad privada, pero solo por un motivo. Ya no es algo propio del ser humano, como decía Santo Tomás, algo innato en la dignidad humana, sino que solamente se respeta la propiedad privada porque es útil. Es útil porque es muy práctica. De hecho, en el derecho civil actual incluso, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando van a un supermercado a comprar, ahí no sacan un contrato, no van con su abogado al lado diciendo: a ver, vamos a firmar realmente si el bote de guisantes cumple las condiciones, etc. Allí nadie explica nada, simplemente coges el bote de guisantes, vas al cajero, a la persona que está en la caja, pagáis un dinero, os la da y os marcháis. Claro, esto es innato en el ser humano, digamos, comprar y vender, transaccionar, tenemos normas innatas. ¿Sí? Esto es muy Santo Tomás, es propio nuestro, de comprar y vender, tener algo propio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, por lo tanto, es útil, es práctico. Santo Tomás también cogió una parte utilitarista, práctica. Y los primeros utilitaristas, como Grocio, por ejemplo, que es una especie de preutilitarista, cogió la parte esta y dijo: ah, esto es útil. No hace falta remontarnos a Dios y tal, empezábamos ya casi estamos en el 17 ya, ¿vale? Con el tema, se supera el tema divino y tal, pero hay que mantener la propiedad privada porque es útil. Ya está. Te salen los otros, dice: vale, tú dices que es útil, yo digo que no es útil, que es perjudicial. Y entonces ya nos vamos de Rousseau y pegamos el salto a Hegel, que la lía de muchas maneras, pero ya llega Proudhon, Marx y Engels, dicen: claro, no es útil, como os decía antes, porque es la opresión de la burguesía frente al proletariado, hay que eliminarla porque entonces seremos realmente felices, es una cosa que obstaculiza la felicidad del ser humano, y en el paraíso comunista todo esto no va a hacer falta. ¿De acuerdo? Esta evolución, digamos, de relacionar la propiedad privada con la dignidad humana y la libertad humana, etcétera, etcétera, se descarta en el 17 y solamente se mantiene porque es útil. Y si los otros dicen: no es útil, es una vergüenza, es un desastre. Lo tuvieron fácil. Y claro, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta hoy? Bueno, primera mala noticia, la peor que les voy a dar esta tarde, es que desde mayo de 2023 nadie en España somos propietarios de nuestros pisos.
Esto es lo peor. A partir de ahora ya vamos ya de bajada. ¿Sí? Para que lo asumamos ya desde ahora. En 2023 hemos sido expropiados. No hemos sido engañados también, pero también hemos sido expropiados. Los artículos 10 y 11 de la Ley 12 de 2023, la pueden leer ustedes esta noche, sí. Van a tener pesadillas por eso, mejor por la mañana. Los que tengan pisos, los que tengan un piso, aunque tengas uno solo, es igual que tengas uno que tengas 28, es igual, o medio. Pues efectivamente, la vivienda ha sido retirada del Código Civil, la han quitado del Código Civil por primera vez en la historia de España, ya no es un objeto de propiedad privada y ha pasado a estar tutelada por el Estado. ¿De acuerdo? El Estado, desde hace un año y poco, ya nos está diciendo qué podemos hacer y qué no con la vivienda. Todo lo que sea vivir en ella es correcto para el Estado. Si no vas a vivir en ella, no. Por ejemplo, ya sabéis que hay propuestas, incluso algunas han entrado en el Congreso de los Diputados, para prohibir que se pueda comprar una segunda vivienda. Ya sabéis que en Cataluña tenemos el control de renta desde marzo del año pasado. Control de renta de los alquileres. Ha habido un intento en Cataluña, pasa que no acabó de convalidarse, el Real Decreto Ley 6/2024 del año pasado, diciendo que si alguien quería vender una casa suya, un piso, a una persona jurídica, a una empresa, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, tiene un derecho de tanteo y retracto preferentes, que es el primer paso para prohibir, para quedarse con ese piso. Es decir, de esto a prohibir que puedas vender o alquilar un piso, una casa, a una empresa, a una persona que no va a vivir ahí, porque las empresas no viven en ningún sitio, para entendernos, pues se va a prohibir. Es más, si resulta que, según el catastro, tu piso tiene 4 habitaciones, pero según el censo del mismo municipio solo vivís 2, tenéis 2 habitaciones libres. Y pues tenemos una lista de espera en su barrio de gente que lleva 10 años esperando una vivienda social y no tiene sitio. El lunes le entra Paquita y Juanín. Esto es perfectamente posible desde hace un año y poco. ¿Sí? Y poco a poco lo van haciendo, van introduciendo normas que van en este sentido. Por ejemplo, una norma que en su momento podría ser inconstitucional, como proteger a los ocupas o a los inquiocupas, que es, por ejemplo, el ejemplo este de la ómnibus que se ha visto estos días, ahora es perfectamente factible por la ley de vivienda, porque de los 5 recursos de inconstitucionalidad de la ley de vivienda, ninguno de ellos ha atacado estos 2 artículos. Por lo tanto, es perfectamente constitucional, de momento. ¿Sí? Y por lo tanto, todas estas normas que van viendo ustedes y cada vez van a coartar más su propiedad privada, van a ir a peor. También, por ejemplo, si se dice, vale, pues muy bien, en Cataluña ustedes ya saben que hace muchos, o pueden saber que desde 2015, si tienes tu vivienda vacía, más de 2 años, te pueden multar, duplicar los impuestos o expropiar. Vacía. Desde el 2000, la 1/2022, y además la sentencia salió antes de Navidad, la sede constitucional, dijo que era válido, perfectamente válido. Ya saben ustedes que el Tribunal Constitucional en España desde hace un par de años es un completo desastre. Si la vivienda esta que tienes tú la ocupa o no ocupa, con K, también se considera vacía a efectos de multas, sanciones y expropiaciones. ¿Se entiende esto? Eso quiere decir que tienes a uno dentro, que o bien le haces un contrato de alquiler, ¿sí? O bien te multan, o te suben los impuestos o te expropian. ¿Sí? No sé si se entiende esto. ¿Cuánto tarda echar un ocupa? Estamos hablando con los jueces ya el otro día que se ha pasado de poder echar un ocupa en 7 meses a echarlo en 2 años. Entonces, justamente es el tiempo que puede venir un inspector y decirte, Subi, eso está vacío. No, hay un señor dentro. Ya, pero según la ley está vacío. ¿Sí? Es lo que se llama el efecto mágico del BOE. Hemos decretado que aunque tenga gente dentro está vacío, pero hay gente, pero está vacío, lo pone el BOE. ¿Sí? Esto es muy raro, ya, pues es mágico, es magia. No es magia, son tus impuestos, ¿no? ¿Vale? Entonces, quiero decir que, ¿por qué les explico todo esto? Porque vamos hacia un proceso de expropiación del mayor activo que tienen las familias españolas, que son sus viviendas. ¿De acuerdo? Y, bueno, por ejemplo, en el tema de la herencia no hace falta que deroguen la herencia en completo, pero pueden decir, por ejemplo, si tienes un hijo, por decir algo, y vas a dejarle el piso, pero el hijo ya tiene un piso, en alquiler, por ejemplo,
pues te puede decir el Estado, bueno, su hijo va a vivir ahí, hombre, no, porque ya está viviendo en otra ciudad o en otro país, bien, pues entonces pues se lo queda el Estado. ¿Sí? O, por ejemplo, tienes una academia de inglés en el cuarto segunda, o una peluquería, o eres una bruja y tiras las cartas, pues tú estás viviendo ahí. Y dices, yo soy bruja por fuera, a la calle, ¿qué voy a hacer la bruja aquí? ¿Se entiende un poco cómo va? Pues nada, bienvenidos al 2025. Entonces pueden decir, bueno, digamos, ¿y todo esto qué hacen? Es decir, el control de las rentas, las amenazas de multas, sanciones, expropiaciones, el tema de que sea vacía y por lo tanto te la voy a quitar, o te voy a poner gente dentro que tú no quieras, todo esto sirve, es decir, vamos a mejor. Es decir, bueno, o sea, todo el mundo puede estar muy enfadado, pero si, oye, si realmente la gente puede acceder mejor a la vivienda y todo va mejor, oye, pues ¿por qué no? Y a ver, yo qué sé. Entonces sí que sería, podemos decir, distributista, es decir, un poco forzados, ¿no? Pero bueno, decir, bueno, ya está bien, si ayudamos a los jóvenes así, pues venga, pues yo qué sé, venga. Bueno, el problema, como les he dicho, como les he avanzado antes, que va bastante a peor todo. Les he puesto las cifras aquí. Aquí tienen la tasa de vivienda en propiedad. Recuerden que cuanta menos propiedad privada haya en muchas manos, cuanto menos propiedad distribuida haya, menos democracia hay, porque menos libre eres para escoger. Si tú no tienes un piso en propiedad y estás de alquiler, y además estás subsidiado porque te ayudan a pagar el alquiler, ¿cómo te vas a atrever a votar en contra del que te da el subsidio? Estás pilladísimo, efectivamente, ¿quién lo ha dicho? ¿Estamos? Correcto, estás pilladísimo. Eso es. ¿Sí? Bueno, pues desde el año 2007 a 2022 ha bajado 5 puntos la tasa de vivienda de propiedad en España. Dice, bueno, eso es igual, profesor, ya es igual, la gente se va de alquiler y es feliz. Bueno, como ya sabéis, no tendrás nada y serás feliz. Que decir, ya si acaso coches y motos no, con el patinete usted ya si acaso ya va haciendo, lo de hotel no hace falta, váyase a un Airbnb de estos, si le dejan, si no está prohibido, lo de tener un taxi o tal, mejor como un Uber y ya está. Es decir, lo que es la precarización, la famosa economía colaborativa empezó en el 2007, a los jóvenes os han engañado a todos, como a chinos, no sé si hay chinos en la sala, pero que ahora hay muchos, les han engañado, han engañado. Es decir, a mi generación le dices a uno de mi generación, que le quitan el coche pequeñito ese de cuarta mano que tenía roñoso y le cambian por un patinete y vamos, o sea, acabas descuartizado en una esquina. ¿Pero qué dice? A quitar mi coche de cuarta mano, mi 5000 aquí, ¿esto qué? ¿Sí? Bueno, pues a vosotros han colado los patinetes, vamos, impresionante, esto es impresionante. O los co-livings es esto. Los co-livings y los co-housings y todo esto, las cooperativas y toda esta historia, ¿sí? Es esto, es la precarización de la vivienda que además está prohibida por Naciones Unidas. Eso es infravivienda. No hace falta que usted tenga un piso para usted, viva usted en una habitación, pero yo no quiero vivir en una habitación, pero fíjese estas fotos, que es una maravilla la habitación que tiene usted, pero ¿esto qué es? ¿Yo cómo hacer una familia aquí? ¿Pero para qué quiere una familia si tiene 2 perrijos? Dice, pues también es verdad, pues... Y además tiene una sala en común que tiene un billar ahí para jugar con estos, pero yo no quiero ver a estos, ya está, vas a ser feliz igualmente ahí. Bueno, ya tengo 45 años ya, bueno, ya... Para lo que le queda en el convento. Bueno, claro, entonces yo le he puesto aquí, ¿verdad?, cada una de las normas que tienen que ver, en verticales he puesto las leyes que han ido haciendo nuestros amigos diputados estos años, y como pueden ver, cada ley que hacen relacionada con el tema de la propiedad, en este caso, que sería el precio de la vivienda en propiedad, lo que cuesta la vivienda, cada ley que hacen sube el precio. Es como aquel refrán, ¿no?, cada vez que abre la boca sube el pan. Bueno, pues cada vez que hacen una ley, fíjense aquí abajo, es que es impresionante. Aquí, por ejemplo, ven las mismas leyes, que todas son de propiedad, hacen una, baja la tasa de propiedad, hacen otra, baja la tasa de propiedad, hacen otra y baja la tasa de propiedad, por favor. ¿Sí? El precio, hacen una ley, sube el precio, hacen otra ley, sube el precio, hacen otra ley, sube el precio. Claro, volví al Congreso de los Diputados, son un poco masocas, bueno, y ahora que llevamos un año de ley, esto fue en octubre del año pasado, en 2024, ¿nos puede decir qué tal vamos? ¿Quieren parar de hacer leyes ya? No hagan nada. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Nada, no hagan nada. Si cada vez que hacemos una ley vamos a peor. Dicen, pero si no hacemos nada, nuestro sueldo, bueno, eso es otra cosa, es otro problema. Yo eso lo entiendo, si hablamos ya de lentejas, una cosa seria ya. Esto es serio. Pero vamos, dedíquese pues eso, a proteger el medio ambiente o de los pingüinos en Australia, una cosa de estas, ¿no? Claro, pero ustedes pueden decir, bueno, pero profesor, esto de
de la propiedad privada es un hobby de usted, es una manía, ¿no? Usted, igual que uno es del Barça o le gusta el color rojo, pues que además tiene una filia por la propiedad privada y ya está. Pero no está demostrado que la propiedad privada sea importante, ¿no?, para el desarrollo de las personas, o sea útil, o funcione. Bueno, pues sí que está demostrado, no por mí, por gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central Europeo, ¿no? Se le ocurrió al Banco Central Europeo en enero, hace un año, de 2024, contar la riqueza de las familias, no la riqueza de los ricos, o la riqueza de los políticos, la riqueza de las familias. Primera vez que lo hace Europa. Y dice, hombre, pues muy bien, hay alguien por ahí que se preocupa por las familias, eso está bien. Y entonces dicen, bueno, entonces aquí siempre sabemos en España que nos gusta mucho como fustigarnos, ¿no? Como si fuera Semana Santa todo el año, que hemos quedado fatal, somos los peores. No, somos de los 5 más ricos de Europa. Arriba. Aquí arriba. El más rico, Luxemburgo, que saben ustedes, son unos mafiosos y tal. Abajo, Malta, Irlanda, Chipre, Bélgica, Holanda y España. Bueno, quinto no, pero sexto al séptimo. Somos 20 y tanto. ¿Sí? Dicen, pero los alemanes y esos seguro que están. No, los alemanes están abajo del todo. Ahí. ¿Ven el negro ahí? Los alemanes están abajo del todo. Pero no son más altos, más rubios, más guapos, más hablan raro y los vemos por aquí todos colorados y parece que son felices, así con sus 25 cervezas vacías encima de la mesa, parece que son felices, ¿no? Ya, pero no son ricos. Están ahí, son los últimos, están con los griegos. Los griegos sí que son felices, pero son pobres, pero son felices, ¿no? Dice, encima estos son pobres y encima son tristes, ¿no? Los alemanes, ¿no? Es que es peor, ¿no? Dice, bueno, pues están aquí abajo. Están aquí con Hungría, Lituania, Estonia, Eslovaquia, están por debajo de Portugal, que eso ya es decir, aquí abajo. Claro, esto en Alemania causó un pánico, es decir, oye, no sé, hemos perdido 2 guerras mundiales y encima somos pobres, bueno, esto es un desastre, ¿no? Pues sí, ¿eh? Entonces el Banco Central Europeo, para que los alemanes se calmaran un poco, a que no salga otro Hitler de eso, bueno, espérate, ahora qué pasa las elecciones, ¿no? Pero un loco de esto otra vez, somos pobres y el pueblo ario no puede ser, hasta calma. Dice, ¿por qué? ¿Por qué sois pobres? ¿No? Para dar una explicación racional, ¿no? Dice, porque el 55% de vosotros vive de alquiler. ¡Oh! Pero esto no era super guay, super fashion, propiedad privada, carrinclón, antiguo. No, no, no. Tienes el 55% de la población viviendo de alquiler, eso quiere decir que la propiedad privada está concentrada en muy pocos, en los 4 ricos que hay unos cuantos más que aquí. Pues hay 8 ricos. Claro. Si, regla general, si no dejáis a las familias comprar, estas leyes que os he enseñado antes, estas leyes de aquí abajo, las que estaban aquí en vertical, estas leyes en vertical, lo que hacen es dificultar cada vez más a las familias comprar. Cada vez más. Cada vez es más caro, cada vez hay menos vivienda en propiedad, porque las leyes lo que hacen es pedir cada vez más requisitos. Y usted es guapo, alto, con ojos azules y además tiene un Jaguar y tal, pase a Santander. Es que soy un joven emprendedor, ya, si acaso siguiente. Es que me acabo de separar, siguiente. Es que soy una madre así con... Siguiente. Bueno, somos 2 funcionarios con 2 perrijos vestidos en majetes. Hombre, esta es su casa, bienvenidos al Santander. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Bueno, una hipoteca, ¿cuántas quieren? 2, 3, para un perrijo, para el otro, ¿no? Dice, piensa en ellos, ahora van a dar, ¿no? Incluso veterinarios gratis, preparen sus carteras, o hágase con un perrijo, que entonces igual se lo subsidian, ¿no? Dices, bueno, ¿qué han hecho en Alemania durante décadas? Pues esto, han dicho, para poder conseguir una hipoteca en Alemania tienes que tener un 40% del piso ahorrado. ¿Perdón? ¿40%? Bueno, los que tienen mucho dinero sí, pueden comprar un piso de 1 millón y seguro tendrán ahorrados 200.000 euros tranquilamente. Para ellos eso no es... De hecho, no sé qué hacen ni en el banco. ¿Sí? Pero para un pobrecito que quiere comprarse, imaginaos por aquí un pisito antiguo, por reformar, no sé, de 100.000 euros, por hacerlo redondo, ¿cuándo va a tener 40.000 euros ahorrados esa persona? Nunca en la vida. Pues llevan décadas así, décadas. Y por lo tanto ha habido una concentración de la propiedad. ¿Qué hacen los ingenieros de la BMW, de la Volkswagen y tal? Lo que hacen es comprarse un edificio entero y poner inquilinos. Y estos son, o sea, digamos, este propietario es el que veis por aquí con el velero y todo colorado. Y tiene a 10 inquilinos, si es de la Volkswagen, 25 si es de la BMW, o 32 si es de la Porsche. ¿Sí? Y tiene el edificio y es suyo. Por eso tiene una tasa
de tanta gente viviendo en alquiler. Cuando se mira quién vive de propiedad y quién alquiler en Alemania, cuando vamos a los ricos, tienen tasas de propiedad muy parecidas a las nuestras, cercanas al 80%. Cuando vamos a las familias pobres, solamente un 12% son propietarios de sus casas. Lo que han hecho entonces es una sociedad de ricos propietarios y de pobres inquilinos. España nunca ha sido así, nunca ha sido así. Ni Italia, ni Malta, ni Portugal, ni Grecia, ni nada. Oh, pero sois los PIGS, ¿os acordáis que nos llamaron esto? Nos llamaron PIGS, ¿os acordáis? En 2007, enseguida salió del Financial Times y ya tenemos a los cerdos. Los PIGS, Portugal, P, ¿no? Italia, la I, ¿no? G, Grecia, y S, que ya, si acaso, ya también está ahí. ¿Sí? Se llamaron cerdos, ¿no? Enseguida, en 2007. ¿Veis cómo la habéis liado? Perdón, estamos, ya les he dicho antes, ahora verán los números, estamos mejor que todos ellos, mejor que todos los nórdicos. No sale bien tener una sociedad de ricos propietarios y de pobres inquilinos. No sale bien porque esos inquilinos están sobreendeudados para siempre. El alquiler es para siempre. Si dejas de pagar el alquiler, te vas a la calle. Es un país civilizado, que son todos los nórdicos. Digamos, aquí no, aquí tranquilos, que te puedes quedar un par o 3 años más sin problemas. ¿Sí? En un país civilizado, sabes que en Alemania, si un inquilino impaga, sin acudir al juez, el propietario puede entrar en su casa, en casa del inquilino, secuestrarle todos los bienes y guardarlos en un trastero. ¿Sabéis los programas estos que hay por la tele de trasteros? Pues igual. Le envía una carta al inquilino: querido inquilino, si quiere recuperar su PlayStation 5 y su televisión de 60 pulgadas, págueme lo que me debe los últimos 5 o 6 meses. Si no, lo subastaré todo. Le cambia el bombín aire. En Alemania es así, de hace muchísimos años, desde el BGB, 1899. ¿Sí? Ya está. Ahí sí que son ejecutivos. En Alemania todo es jiji, jaja, bueno, justito, jiji solo. Si cumples, si incumples te cae rayos y centellas del cielo automáticamente. También Waldenstrom, por ejemplo, aquí hay mucha cosa, pero les voy a enseñar solamente este de aquí, ¿vale? Que es el cambio de la naturaleza de la riqueza en 6 países occidentales. Y aquí tenemos a España, ¿sí? Que la riqueza siempre ha sido inmobiliaria. ¿Lo ven ustedes aquí? El negro, housing wealth, es propiedad de la vivienda. La riqueza de las familias, miren ustedes cómo ha sido siempre en España, mucho mayor que los fondos de pensiones o activos financieros. Y aquí, cómo ha evolucionado, ustedes saben, lo habrán visto como 40.000 veces en 1000 sitios, ¿no? Es que el 1% de los más ricos, ¿no?, tiene más cosas que el no sé cuántos de los más pobres, ¿no? Esto lo habéis oído como 300 veces. Bueno, aquí tenéis resumen fácil. Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido en una sociedad tan igualitaria como la actual. Ya os dije, en San Juan de Dios, el miércoles estuve con la responsable de un instituto de no sé qué, del tema de las migraciones y la desigualdad. Dijo un discurso, y yo por prudencia soy profesor, dije nada, la cogí por banda al final, digo, ¿tú sabes que estamos en la época en que más igualdad hay? De la historia de la humanidad. Se ponía el pelo así, sí, y digo, ¿por qué no lo has dicho? Y estás diciendo todo el rato que estamos oprimidos, que el 1%, que no sé qué, otra vez el mismo rollo, te empieza con la misma historia, ¿pero esto qué es? Sí, igual eso. Es socióloga, complicado. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Claro, ¿cómo ha ido la riqueza del 1% más rico? ¿Cómo ha evolucionado desde el año 1900? Pues fíjense, aquí un poquito tal, pero fíjense cómo el 1% de los más ricos cada vez ha sido menos rico. La propiedad ha sido más distribuida gracias a la vivienda. ¿Lo ven ustedes ahí? Y esta gráfica se correlaciona con esta de aquí, que son el aumento de las tasas de propiedad de la vivienda. Y ven ustedes cómo, al mismo tiempo que ha ido subiendo la tasa de propiedad de la vivienda, ha ido bajando la riqueza de los ricos. ¿Por qué? De los más ricos. ¿Por qué? Porque, y aquí lo tienen ustedes, los activos de más valor de los más pobres es su casa. Ya está. Y lo tienen ustedes aquí. La gente, digamos, del 80% más pobre de la sociedad, básicamente todos nosotros, nuestra riqueza es nuestra vivienda. Y activos financieros muy pocos. En cambio, los más ricos, el 1% más rico, toda su riqueza es, o la inmensa mayoría, son activos financieros y su vivienda es muy poquito. Por lo tanto, la riqueza de las familias es la propiedad privada.
Por tanto, León XIII tenía razón y Chesterton también, antes de que aparecieran todos estos números. ¿Hacían falta los números? Yo creo que no, porque era muy claro, es muy evidente que la propiedad privada es especialmente importante para los más vulnerables. Es el bien que más aprecian. La gente más sencilla aprecia su pequeño pisito, aunque sea de 60 metros cuadrados de protección oficial en las afueras de no sé dónde. Pero eso para él es su tesoro, el suyo y de sus hijos. El rico tiene su pequeño activo, digamos, inmobiliario, pero donde está el tomate son las acciones, activos financieros, los fondos, el negocio. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se está recetando, vayan ustedes a alquilar, vayan ustedes al cohousing, sobre todo todas estas políticas son en contra de los más humildes. Vamos al alquiler. Esto era propiedad. Hombre, profesor, pues la propiedad va mal, el alquiler irá bien. No, va mal, va peor. Hombre, no puede ser. O sea, quiere decir que han ido expulsando a la gente más humilde de acceder a la propiedad, especialmente el año 2013-2019, que les piden hasta el tamaño del pie para poder conseguir una hipoteca, y además no nos dejan ni entrar. Antes, ¿os acordáis? Nos regalaban una calculadora en la Caixa, con la estrella allí, apretabas los botones, salían números, antes de los móviles. Qué bien el niño aquí con la calculadora de la Caixa, qué bien. Claro, ahora nos dejan entrar por la puerta, ¿de usted qué hace aquí? ¿No? Y entonces dice, bueno, pues no, o sea, propiedad no, propiedad para los ricos, como en Alemania, como en Austria, como en Suiza. Suiza, cuidado, no lo he dicho, pero en Suiza el 35% de los inmuebles en Suiza están en manos de 6 fondos de inversión. Claro. Suiza es el país de Europa con mayor tasa de alquiler, 65%. Y son felices, tienen Milka y todo es verde. La vaca, lila, incluso los Alpes, queso, relojes, Zúrich. Ya, pero esos 65% son inquilinos. ¿Son inquilinos de quién? De 6 fondos de inversión. ¿Queremos ir hacia ahí? Es decir, si no dejamos a las familias comprar, solo compran unos cuantos, que son los ricos, los que no necesitan ni hipoteca ni historia, van allí con el talonario, este edificio, van allí, abren allí, hacen el talón, se acabó. Pues es un gravísimo error que desde 2007 lo único que ha habido son políticas contra la propiedad privada, recetando historietas de cohousing, alquileres, etc. ¿Por qué? Los alquileres. Aquí les he hecho el mismo ejercicio. Esto se lo explicaba a los diputados también en octubre. Mire, ahora les voy a explicar las leyes que han hecho ustedes de alquiler. Les he puesto en vertical y, sorpresa, cada vez que ustedes han hecho una ley, el precio del alquiler ha subido. Oh, no, venga, va. La 2019 pegó bajón. Ve cómo no. Un momento, ¿no? Ya está, paren de hacer leyes. Hoy nuestro sueldo, otra vez estamos con lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Están pensando en lo suyo, en su business, ¿no? No, pero la oferta ha ido mejor, cada ley, la oferta ha ido peor. Cada ley que han hecho, a mí aquí ha subido, no, un momento. Ley. Ya está. Los profesores, los 4 que nos dedicamos a esto hace muchos años, ya lo decimos en nuestros libros, en nuestras cosas. No lo hagan, no lo hagan. Pero es un poco, como decirles, les da un poco igual. He conocido a muchos políticos, He estado con Pedro Sánchez, al principio, he estado con varios ministros, he estado con mucha gente. Y le puedo decir que igual no menos de 30 años, ¿no? Pero igual 27 o 28 años que llevo con esto, pues igual he conocido a tres políticos que tenían capacidad de gestionar dinero y de invertir y de influir en las políticas, que realmente están preocupados por la vivienda. Sergio, no es lo que tenemos que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? Muy preocupados. 3. El resto están allí, como podrían estar haciendo algo de medio ambiente o inaugurando puentes, les da igual. Unos y otros, Me acuerdo uno que me dijo un secretario de Estado. Dice, le explicaba yo estas cosas de los alquileres, y dice, ya, pero dice, ¿cómo hay que echar a los bichos de las casas? Digo, ¿los bichos? Digo, sí, los inquilinos, esos. Digo, ya está. Stop. Esos unos, Y los otros, igual, pero al revés. ¿Cómo hay que expropiar a los ricos? ¿Cómo hay que hacer? Digo, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahora? No he entendido nada de lo que estoy diciendo. Es un problema para un profesor que no entienda a nadie. Una cosa que mis alumnos no me entiendan, otra cosa un político que tiene, no sé, complicado. Nada, esto lo paso. Bueno, aquí les pongo el ejemplo más terrible que me parece a mí, y además va muy en la línea de lo que les decía ahora, ¿no? Esto es una cosa muy de Cataluña, esto es el dinero que se dedica a pagar el alquiler de las familias en Cataluña.
dinero público, que se destina para pagar el alquiler, y esto lo publican ellos como una cosa de orgullo, Dedicamos, yo qué sé, 3 millones de euros para pagar los alquileres de la gente. Este año vamos a poner 2 millones más para pagar los alquileres de la gente y nadie quedará atrás. Los vamos a ayudar para que no los echen. Los años peores de la crisis, 2010, ven aquí ustedes, 2010, 11 y 12, estábamos en 30.000 ayudas. ¿Ven ustedes aquí? ¿Sí? Si lo ven en dinero, está aquí. Eso son en ayudas. Miren. El doble. Estamos en 2022 en el doble. Y cada año, sin excepción, sale la consejera de turno en la televisión. Estamos tan orgullosos de poder dedicar 4 millones más a ayudar a los que menos pueden a pagar el alquiler. Yo estaría en una cueva. Si tengo que decir esto, quiere decir que mi política de vivienda es un completo fracaso. Y cuando voy a preguntar, porque la gente tendría que poderse procurar su propia vivienda y no depender de una ayuda, de un subsidio del Estado. Tú tienes que hacer políticas estructurales para que la gente pueda procurar su propia vivienda, no tener que haber gente más subsidiada. ¿Pero qué hace? Y más sale en la tele y con esas caras. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Cuando yo les pregunto a gente de trinchera, gente que está trabajando en servicios sociales, que conceden las ayudas materialmente, que tienen las colas de gente ahí, que ustedes pueden ver por aquí probablemente también, digo, Joan, ¿me tienes que decir, por favor, uno que conozco mucho, de los que te vinieron, por ejemplo, en 2010, en 2011, ¿cuántos te han vuelto ahora para decir, Joan, gracias, ya no necesito ya la ayuda para nada, ya tiramos, mi familia está en marcha, estamos bien? Dice Sergio, nadie. ¿Nadie? Digo, no me digas, no, al principio no me lo podía creer, digo, a ver, alguien tiene que haber de los que tengáis la lista, ¿no? Dice, alguien se ha muerto, eso está bien, eso es ley de vida, ¿no? Está ya con el padre y es lo que hay. Pero quiero decir, gente que diga, mira, yo ya, gracias por estos 10 años, estos 7 años, estos 5 años, gracias, pero yo ya tiro, yo ya estoy bien, dice nadie. Entonces se entiende esto, entonces sí que se entiende esto. ¿Lo ven ahí? Se entiende. Bueno, claro, yo les he prometido hablar de instituciones distributistas, no sé cómo vamos de tiempo, ¿vale? Pero vamos a ver algunas que son muy interesantes y han funcionado muy bien, ¿vale? Una de ellas, la más conocida, la que conocerán seguros ustedes, es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es el régimen en el cual se organizan todos los edificios de España prácticamente. Los que vivimos en pisos, siempre he vivido en un piso, y el régimen que se aplica es la propiedad horizontal. Y esto es una ley del año 60, que todavía está en vigor prácticamente igual. Cambia alguna cosita, pero muy poca cosa. Está prácticamente igual. Y yo todavía he trabajado con muchos países, no he visto una ley tan buena como esa. Es una ley perfectamente exportable a cualquier país. De hecho, estuve hace un par de años asesorando a la Comisión Escocesa, que quería hacer una ley parecida para sus edificios. En Escocia es un caos, porque la fachada es privativa. ¿No? Cuando van a Escocia, si van a los edificios, ven de repente que hay un trocito rojo, un trocito azul, uno con el extractor, el otro con un muñeco. Claro, preguntas, si acaso esto... Dice, no, pero esto no podemos, no, we cannot, no, respect people. Claro, ahora resulta que tienen que cambiar la ley y les digo, pero lo que tenéis que hacer es la fachada en común. Hombre, pero esto es una cosa muy de Escocia. Digo, esto es un caos, ¿pero qué es esto? Yo no quiero vivir encima del muñeco, ¿qué es esto? No quiero vivir ahí, me afecta a mí, me afecta al precio de mi piso, ¿no? Y el color rojo no me gusta. ¿Qué hace? Bueno, pues yo todavía no he encontrado una ley que funcione tan bien como esta. Es una ley perfectamente exportable y bueno, no la han tocado, lo han tocado en 80 años. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque la propiedad horizontal da seguridad en la tenencia, propiedad privada, da libertad en el uso y disfrute y gravamen del piso. Yo con mi cuarto segunda hago lo que quiero, lo alquilo, lo vendo, lo pinto o no, y no pido permiso a ningún vecino, ni a nadie, ni a nada. Es que no me gusta el inquilino. Siguiente pregunta, ¿sí? Democracia, ¿no? Toma de decisiones. Muy importante, la democracia, la propiedad horizontal es fuente de democracia. Es un ejemplo enorme de por qué sin propiedad privada no puede haber democracia. Tuvimos un congreso el año pasado que en mayo en Tarragona, invitamos a un chico etíope que está perseguido en su país, está amenazado de muerte, está exiliado en Canadá, es un influencer en X, tiene, yo qué sé, una burrada de seguidores, 500.000 o más, es un influencer en su país e internacionalmente y no podía pagarse, le pagamos una vez, le ayudamos, vino al Congreso. ¿Para qué?
para explicar, un congreso de propiedad horizontal, un congreso, y dijo, nosotros estamos empezando la democracia en Etiopía a través de la propiedad horizontal de los edificios. Estamos enseñando a la gente que pueden votar, que pueden decidir sobre el color de la fachada, de la limpieza de la fachada, que pueden ponerse de acuerdo para el tema del ruido, etcétera, etcétera. Y además esas comunidades de pisos que se van construyendo en Addis Abeba, lo que hacemos es influir en el barrio. Y esto asusta enormemente a las autoridades, porque no están acostumbradas a que la gente tome decisiones sobre el barrio, sobre la ciudad. Y está empezando a crear conflictos. Y él lo está moviendo todo desde Canadá en el exilio. Impresionante, un testimonio enorme. Y investigando, hemos descubierto que existe un activista chino, un jurista, experto en propiedad horizontal, que hace exactamente lo mismo en China. La democracia en China, el germen de la democracia está en la propiedad horizontal, en la toma de decisiones en los edificios. Y enseguida el gobierno chino, que saben ustedes que es súper democrático, lo que ha hecho es colocar, bueno, me está filmando, madre, bueno, si no aparezco mañana es que... ha colocado espías del partido, el partido que manda en China, los ha puesto allí para espiar en las comunidades, invita a cenas a los presidentes de las comunidades, antes de una reunión, grandes cenas de partido, entonces les explica, pues, esas decisiones que quieren tomar, pues igual no hacen falta, o, ¿sí? Etcétera. No sé cuándo es la última vez a un presidente de comunidad de vecinos que le ha invitado a cenar aquí el alcalde. Bueno, una semana antes de las elecciones, sí, pero más allá de eso, que no nos parecemos a China en nada. Muy bien, pero muy importante, aparte de la toma de decisiones, la propiedad horizontal crea democracia porque compartimos el espacio urbano. Esto no lo entienden los nórdicos. La gran debate en Europa ayer, en Bruselas, era quién mandaba en la Comisión de Vivienda. Y quien quería mandar era un holandés. Mantequilla, ya sabéis, granos, mantequilla, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí viven lo que le gusta ver a la gente que va a Ámsterdam. ¿Habéis estado en Ámsterdam? ¿Y cómo es Ámsterdam? ¿Qué hay? Hay canales llenos de bicicletas, porque sabéis que por la noche, como van, se caen. Entonces van allí los bulldozers, sacan bicicletas de los canales aquellos como aquello fuera. ¿Y qué más hay? Molinos, tampoco de... ¿No? ¿No hay bicicletas? Momento. ¿Por qué lo quería dirigir? Y sobre todo lo que hay son casitas de chocolate, ¿no? Cuando pasan los canales hay casitas muy estrechitas, con un pisito, 2 pisitos, y ya está. ¿Dónde vive la gente? Claro, la pregunta es, ¿pero dónde vive la gente? Pero, profesor, se ve preguntando lo mismo, usted se dedica... Ya está bien, ¿por qué pregunta dónde vive la gente? Digo, pero que aquí no caben todos. O sea, es una chiqui, vas allí a, ¿cómo se llama? Aquello, la capital, en Estocolmo igual, en la de Finlandia igual, todas son así como de colores, como en Gerona, todos de colores, y dice, ya, vale, muy bien, aquí viven 2, y los otros 4 millones, ¿dónde están? Bueno, además esto es de un banco, o es de una empresa, o es una tienda. Pues están en este radio. Por eso les han dicho, ni se os ocurra coger el coche porque no entráis todos en la ciudad. Os tenéis que montar en bicicletas, que los montáis en el tren y luego os caéis al canal. Nada del medio ambiente. Es porque todo el mundo ha sido expulsado de la ciudad. La ciudad es como un portaventura, ¿sí? Porque son casitas de chocolate. ¿Cómo tenemos nuestras ciudades aquí? La parte moderna de Granada, ¿cómo es? Edificios, tira. Y lo que hacemos es compartir el espacio urbano, es pura democracia, es mixticidad social. ¿Quién vive encima vuestro? Ni os acordáis, muy probablemente. O 2 pisos por arriba. De arriba sí que os acordáis cada vez que lleva tacones. Pero de 2 o 3 pisos por arriba, ¿quién vive? No sé. ¿Y cuánto gana? Yo qué sé. ¿Y de qué color es? Pues me da igual. Pues ya está. Eso es mixticidad, eso es compartir el espacio urbano, eso es democracia. No es democracia, casita de chocolate y el resto fuera de la ciudad, los pobres. Si acaso que se vayan allá a vivir lejos. Hay una cosa gigante en Holanda que se llama Randstad, que es una unión de 8 ciudades gigantes. Es una metrópolis gigante, ya no caben, están fuera de todo, ¿no? Protestantes. Bueno. Bueno, un momento, déjame acabar, por favor. Acabo, porque quiero explicar una cosa última y ya está. No, son 5 minutos, pero... Sí, perdón, pero acabo enseguida, sé que es pesado, pero yo quiero dejar claro esto. La ley horizontal nació en el año, hemos dicho en el año 60, pero su primera versión fue en el año 39, fatídico año, octubre del 39. Dice, bueno, un momento, en el cual se cambió el Código Civil para introducir la propiedad horizontal o un germen de propiedad horizontal. Bueno, ¿y qué interés tiene, después de una guerra civil, con todo el país destruido, cambiar el Código Civil para hacer una propiedad horizontal? Precisamente para dar totalmente libertad
para que tú puedas hacer con tu cuarto segunda lo que quieras. Está todo destruido, rehabilítalo, alquílalo, véndelo, píntalo, haz lo que puedas sin permiso del resto de los vecinos, y eso no estaba claro en la primera versión del Código Civil de 1889. Fíjense entonces qué gran diferencia entre un país totalmente destruido, que lo primero que hizo fue dar libertad a la gente para que hicieran cosas con las casas, lo que fuese, autoconstrucción, reparación, haga lo que pueda, porque la gente estaba durmiendo en la calle, aquello era terrible, ¿sí?, a lo que estamos haciendo ahora, después de una crisis financiera 2007, que es una mayor intervención cada vez del Estado, con multas, sanciones, amenazas, expropiaciones, controles de renta, ocupas, etcétera, etcétera. Y vuelvo a decirles, si fuera bien, si esas rayas que os he enseñado, en lugar de ir para abajo, fueran para arriba, dices, bueno, pues, oye, se aguanta, profesor, se aguanta. Mire, 2 piedras, se pone un kiosco y vende allí caramelos y con esto ya si acaso ya está. Pero va todo a peor. En cambio, la propiedad horizontal es un ejemplo de propiedad distribuida, porque de un solar, donde en Holanda viven 2, aquí vivimos 56, y ha funcionado muy bien para pasar de un 50%, 45% de población que vivía en propiedad en el año 60, al 80% que hemos tenido en este país en propiedad en hasta los últimos 5 años, donde han empezado todas estas políticas locas y tal. Y gracias a esto estamos mucho mejor que todos los países nórdicos que hacen esas políticas más intervencionistas y a favor del alquiler. ¿Y dónde se ve que esto es distributista? Porque lo dice la propia ley de propiedad horizontal en la exposición de motivos. Dice, no hay que ver en esta propiedad horizontal la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata, no olvidando, de la función social que cumple esa institución. No se persigue aquí una concentración de la propiedad de los pisos o locales, sino por el contrario, su más amplia difusión. Lo que se ha querido siempre es dar mucho juego, que la gente que se pudiese comprar un pisito se lo pudiera comprar. Y en España se construyeron desde el año 60, justamente, hasta el 2011, 6,8 millones de viviendas públicas en propiedad, cuya gestión posterior hubiese sido mejor, que se hubiesen quedado más años en lugar de luego hacer negocio a los 20, 25 años. Eso es cuestionable. Pero lo que no es cuestionable es que si multiplicáis por 2 o por 3 o por 4 el número de habitantes, digamos, los componentes de las familias españolas por aquellos años, esos 6,8 por 4, por ejemplo, nos vamos a los 24, 25, 26 millones de españoles que han vivido en un hogar con casa en propiedad. La mitad de España. Gracias a estas políticas. Última cosa, bueno, aquí en un mapa les explico que todos estos, o sea, aquí lo que hemos correlacionado es más vivienda en propiedad, más familias viviendo en propiedad de las casas, con más gente viviendo en pisos, con vivienda más asequible. Hemos encontrado una correlación entre más gente viviendo en pisos, más gente en propiedad, con vivienda más asequible, que son todos estos países de aquí. Y estos rojos, el color es al azar, es al revés. Menos propietarios, menos gente viviendo en pisos, viviendas más caras y más inasequibles. Y estos son datos de Eurostat, ¿de acuerdo? Estos son los colivings, los colivings siempre sale el pelirrojo, la hippie y el de la barba, siempre son los mismos personajes, siempre salen en todo. Pero ya no explico, hay muchas cosas de los coliving, eso sí que lo quiero explicar, son 2 minutos, ya está. Esto es como decía Rajoy, mucho catalán esto que voy a explicar ahora, pero es muy interesante porque el proyecto de Prospectiva España 2050 de Pedro Sánchez, año 2021, yo participé con 6 profesores para redactar el capítulo 6. Está en abierto en internet, lo podéis bajar, se llama Proyecto de Prospectiva España 2050. El capítulo 6, lo redactamos entre 5 o 6, explicamos cómo nos imaginamos, cómo debería ser España, qué tenemos que hacer para imaginar una España pues, mejor, no sé cómo decir, la vivienda más asequible, menos desahucios, etcétera, etcétera, menos gente sin hogar, no hemos hablado de los sin hogar, podría hablar de sin hogar. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas que pone es extender esto que les explicaré ahora en 33 segundos para toda España. ¿Y qué es? Bueno, estas son medidas que ya están en vigor en Cataluña desde el 2015, que son la propiedad compartida y la propiedad temporal. Están en el Código Civil, los impulsamos nosotros desde la cátedra, y estos sistemas, bueno, este es Napoleón, ya lo veis ahí, que yo no explico por qué está ahí, pero ya si acaso, si alguna pregunta sale, ya lo explicaré. En la propiedad compartida consigue que pueda ser propietario de una vivienda solamente pagando, por ejemplo, un 10%, o un 13%, o un 43%.
de la vivienda y es propietario de todos los efectos. Ya está. Y la propiedad temporal permite que pueda ser propietario de una vivienda, propietario también, por lo tanto igual que la otra, durante un número de años, en el número de años que la necesites, entre 10 y 99 años puedes pactar los años que tú quieras, ¿de acuerdo? Son medidas inspiradas en sistemas holandeses y en sistemas ingleses de shared ownership, que en los años 80 posibilitaron que las familias que tienen problemas con el pago de la vivienda, pero que no quieren ser inquilinos, que quieren ser propietarios, quieren ahorrar, quieren esforzarse, lo puedan ser sin sobreendeudarse. Por lo tanto, en la propiedad compartida, comprando solamente un 20%, un 30% de la casa, puede ser propietario de todos los efectos, y en la propiedad temporal, comprándola por un número de años, también. Y nada, muchas gracias por el tiempo y no os hago perder ni más. Gracias. Le he puesto varios ejemplos. La propiedad horizontal es un ejemplo clarísimo de distributismo y la propiedad compartida y temporal catalana, si la extendemos al resto de estados, es perfectamente posible. Lo que también es cierto es que hay que insistir en instituciones distributistas más, digamos, que haya más, ¿no? Por ejemplo, yo le digo una que tampoco está clara, ¿no? Por ejemplo, legítima, sí o no. Hay una postura clarísima hoy en día que quiere eliminar las legítimas y otra que la quiere mantener e incluso reforzar. El distributismo le diría mantener y reforzar. Legítima es lo que hemos dicho antes de la obligación de la ley de darle parte de los bienes a alguien que no sea tu heredero, o sea, a otros hijos. En España es un tercio, en Cataluña es un cuarto de la herencia, ¿vale? Bueno, el distributismo diría que sí, el capitalismo te diría que ni hablar, que mejor que tú seas libre, como en Inglaterra, de decidir a quién van los bienes. Es un tema que hay que decidir. Otro, por ejemplo, que tampoco está muy claro, por eso hemos pedido el proyecto para detectar más, es una buena pregunta, porque vamos a dedicar, si nos lo dan, 4 años a investigar esto, es, por ejemplo, el derecho de alimentos. En España es obligatorio alimentar hasta segundo grado a nuestros familiares, aunque tengan 80 años. Es igual, si tú tienes 100 y tu hijo tiene 80 y se ha quedado en el paro, bueno, no sé, o no tiene pensión, le tienes que alimentar y dar cobijo. Pero el Estado social también lo tiene que hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién tiene que prestar ese cobijo, ese alimento, esa sanidad, ¿no? ¿El familiar o el Estado, ¿no? Bueno, son instituciones que están ahí y que hay que ver cómo mejorarlas más. Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir que algunos impuestos sean realmente distributistas, ¿sí? Los impuestos son intervencionistas por definición. Lo que pasa es que hay otra medida que son los beneficios, los incentivos, lo que se llama incentivos positivos, que eso pueden ir mejor, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas de Pedro Sánchez de vivienda, de las 12 que propuso hace una semana, una estaba bien, que es aquellos que voluntariamente alquilasen por debajo del precio de mercado les bonificarían el IRPF. Bien, bien. ¿Por qué no? Es una cosa voluntaria, importante que el distributismo parte del voluntarismo. Es voluntario y te doy un beneficio. Es un quid pro quo, es decir, tú te sacrificas y el Estado te compensa, eso está bien. O sea, digamos, haces política pública voluntaria, contribuyes a la asequibilidad de la vivienda voluntariamente. Eso es correcto, eso es distributista desde mi punto de vista. Otra, por ejemplo, puede ser, que no he tenido tiempo, que son las SOCIMI, no sé si todo el mundo está familiarizado con las SOCIMI. Digamos, soy medio culpable de la ley de SOCIMIs, porque acababa de venir de Cambridge y me reuní en el ministerio, les expliqué a SOCIMI y ya tomaron notas y la hicieron, pero les hicieron mal. Entonces las he criticado como un loco, porque no son REITs internacionales, es otra cosa, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa son las SOCIMIs sociales. En España hay una o dos, hasta donde yo sé, ¿eh? Tu techo es una, por ejemplo, es una SOCIMI social, ¿vale? ¿Qué es una SOCIMI social? Una SOCIMI es un fondo de inversión inmobiliaria donde el vehículo financiero tributa, a nivel de vehículo tributa cero, de manera que prácticamente, excepto los gastos de gestión, los ingresos del fondo van netos a los inversores, van prácticamente íntegros, ¿vale? Entonces, ¿qué sería una SOCIMI social? Bueno, pues ningún problema, en que dices, bueno, si ustedes alquilan, por ejemplo, yo pongo pisos en la SOCIMI, o yo pongo dinero en la SOCIMI, bueno, pues si ese dinero se destina a alquilar por debajo del precio de mercado, por ejemplo, pues entonces hacemos esa bonificación del 100%. A medida que usted alquile más caro, le vamos bajando esa bonificación a nivel de vehículo. Todo lo que sea voluntario
incentivado, no le veo ningún problema a priori, por ejemplo, ¿vale? Igual que no le veo problema, todo lo contrario, a la propiedad horizontal o a las tenencias intermedias, propiedad compartida y temporal, ¿sí? Ese tipo, o los derechos de alimentos, ¿sí? Todo lo que sea voluntario, digamos, y que sea, digamos, que esté relacionado de alguna manera también con la dignidad de la persona, el derecho de alimentos claramente, por ejemplo, ¿no? ¿Tendría ribete distributista la liberalización del suelo que pretendió el Partido Popular hace ya muchos años que no prosperó y por el contrario... Ahora vuelven otra vez. ¿Y sería distributista, digamos, la ayuda de vivienda, protección oficial, precios tasados y demás? Bueno, pues esas son las grandes preguntas que queremos investigar. Yo le digo lo que a priori, como una hipótesis, pues se puede plantear. La liberalización del suelo, a priori, no es distributista si no va compensada con el tema de un porcentaje obligatorio de construcción social. Problema, que en Barcelona esto lo llevaron al máximo y se obligó a reservar el 30% del suelo para vivienda social. Resultado, que se han construido 8 viviendas en los 8 años de Ada Colau. 8, no 80 ni 800, ni 8.000, 8. Porque el Colegio de Arquitectos no ha avisado en un solo proyecto, 8 proyectos o un proyecto en 8 años. Y si veis las actas del Colegio de Arquitectos, cada año diciendo, lo siento, pero no avisamos nada, de nada, de nada, porque no le salen los números a nadie, se van a construir a otro sitio, en Barcelona no. Entonces eso hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo quirúrgicamente, cuánto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando oímos, por ejemplo, pues a las entidades decir, eso tiene que ser partenariados públicos-privados, tiene que ser decisiones muy consensuadas con el mercado, a mí no me parece mal, en la misma idea de ese voluntarismo, ese consenso, vamos a intentar todos poner un poco lo que es el bien común cuando tu propiedad privada sirva además para ayudar a los demás. ¿Sí? Esta es un poco la idea, pero no capitalista, que es decir, egoísta, ¿no? Es decir, yo, digamos, voy a ofrecer estos zapatos amarillos, ¿no? Y con mi egoísmo, ¿no? De vender esos zapatos, pues ya hago un bien porque todo el mundo tiene sus zapatos amarillos que les gustan. No es eso, sino es un tema de que tu propiedad privada sirva per se, digamos, para el bien colectivo sin buscar tu propio lucro. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Entonces, si esto se llega a ese consenso, a mí no me parece mal. De hecho, en Barcelona están trabajando en este sentido, yo estuve ayudando a Collboni un poco en la campaña también, éramos 2 o 3 profesores, y bueno, poco a poco van entrando en esa idea de que hay que llegar a esos pactos, hay que olvidar esa manera de imponer, etcétera, etcétera. Y el liberalismo total tampoco, porque entonces vamos al palco del Bernabéu. Oye, Manolo, a ver, cuando me toca a mí, pues si acaso para que el trozo que tengo allí, oye, ¿dónde tengo que comprar para que si acaso ya? No puede ser. Ese era el mercadeo antes de 2007. Y la otra no me acuerdo el ejemplo, pero no sé si lo he contestado más o menos todo. Has dicho una cosa que nos ha dejado estupefactos. Luego lo comentamos, tranquila. Sino a todos, a la mayoría, y es la aprobación de estas leyes de vivienda, que no ha habido una información por parte de los partidos a quienes damos el voto y su sentido del voto en estas leyes, y luego que no ha habido una información pública, ¿no? De los medios de comunicación y una discusión pública de la ciudadanía. No. Porque una discusión así habría habido una revolta. Bueno, es que has dicho una cosa que nos deja estupefactos. Bueno, gracias. Esto ya pasó en la crisis de 2007 en Grecia. Cuando pasó la crisis de 2007 cogieron antorchas y empezaron a quemar coches y los ministerios. Se fue la gente con antorchas y empezó a quemar los ministerios y los quemaron. Y aquí en España yo estaba mirando por la ventana de la facultad, digo, a ver si sale con una antorcha a quemar algo, y aquí no quemó nadie nada. Y en los últimos 15, 17 años han pasado cosas mucho más graves que esta y tampoco ha pasado nada. Es decir, es muy grave lo que ha pasado. En 2022 publicamos un artículo científico donde demostramos que todas las leyes de vivienda importantes se las han inventado, no hay una valoración ni ex ante ni ex post de los efectos de las leyes, se las han inventado, no hay una valoración objetiva, y por lo tanto así no estamos así por casualidad, sino simplemente porque son leyes que se hacen al tuntún, como las medidas estas sorpresa que van saliendo, vamos a hacer no sé cuántas miles de viviendas gratis, vamos a hacer... Bueno, todo. ¿Sí? Bueno, pues no es por casualidad, digamos. Yo soy católico, bueno, Leo XIII también era católico, y todo el sistema económico distributista se basa en la virtud teologal de la caridad. Pero claro, antes de esta virtud hay otras 2 virtudes, que es la
la fe y la esperanza. Y claro, en una sociedad la cual pues, ha perdido la fe en Dios, y también como usted ha puesto en su timeline de la historia de la idea, que bueno, se podría matizar, pero ese no es el tema. Cuando usted habló del utilitarismo, también me gustaría apuntar que ese utilitarismo viene de una raíz antropocéntrica, a raíz de, se podría incluso decir, desde el Renacimiento, hay una visión antropocéntrica de, bueno, el hombre es lo que importa. Por una parte, el liberalismo y el capitalismo se centra en que, bueno, el individuo es Dios, y luego los socialismos y el comunismo es, bueno, el Dios es la comunidad, o es el pueblo, lo que sea. Bueno, Dios es Dios, Dios es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y claro, como bien apuntado, Dios nos da también el derecho a la propiedad. Hasta cierto punto puedo estar también de acuerdo con San Agustín de que pueda ser consecuencia del pecado original, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, eso. Es indiscutible que es lo que tenemos, pero claro, esto existe, como también han puesto, la ley de propiedad horizontal, una ley maravillosa, una ley que ha ayudado tanto, pero claro, la sociedad era católica y claro, tú al vecino de arriba le conocías, menos mi abuela conocía a todo el mundo. Es lo que hoy en día se ha perdido ese contacto tan propio que teníamos los españoles, una sociedad también muy enraigada en ese sentimiento medieval de, bueno, mi vecino, mi padre, mi madre, o vaya leyes, que yo esto no sabía, que te obliguen a cuidar de tu familia, como ¿qué ley había eso? Era la ley de Dios, y si no, pues era un pecado, y era de leyes naturales, que son mi familia, tengo que cuidar de ellos. Claro, toda ley tiene un trasfondo, llámese ideológico, llámese moral. Y claro, hoy en día, ¿cuál es el trasfondo moral de las leyes que se promulgan hoy en día? Pues es nulo, es ateo, es nihilista, incluso ya por moderno, porque en la modernidad había un tipo de ley natural que está en el corazón de todas las personas, pero hoy en día, bueno, en la posmodernidad, pues hoy soy un caballo, mañana soy un helicóptero y bueno, pasado soy un yate, yo qué sé. A lo que quiero llegar es... Helicópteros. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo lo tengo claro, pero... No, pero no lo digas, no lo digas. No lo digas, reprímete por si acaso. Para poder fomentar el activismo y que funcione y transforme la sociedad. Bueno, yo te agradezco mucho más esta reflexión de valores que no la puedo mejorar. Ya he dicho que mis conocimientos de valores es cero, o sea, no sé nada. Por lo tanto, gracias. Yo creo que complementa bien un poco, has dado ese trasfondo de valores a lo largo de la presentación, por lo tanto, felicidades, lo has hecho muy bien. ¿Y qué se puede hacer? Pues... ahora por ahora soy bastante pesimista, en el sentido de que cuando yo hablo de distributismo, excepto en una audiencia como ustedes, tan amable, pues que ya están predispuestos a aceptarlo, ¿no? Como una cosa pues ya chestertoniana, una más, ¿no? Pues como la cerveza, ¿no? Un poco. Dice, bueno, pues si hay que ser distributista, se es, y no pasa nada, ¿no? Normalmente cuando hablo de estas cosas, eso, a unos les gusta la primera parte de la frase y a otros les gusta la segunda parte de la frase, ¿vale? Y tenemos un INRI que es que nadie tiene ganas de arreglar nada, básicamente. Todo el mundo está bastante contento, un poco con lo que está pasando. Es decir, los que mandan, les gusta tener siervos, les gusta tener gente controlada por ellos, etcétera, etcétera. Mira, te digo el caso, a veces lo explico, del alcalde de Viena. Viena siempre sale como ejemplo de la vivienda, como un lugar donde el 65% de la gente vive de alquiler social. Y eso es cierto, eso es cierto. 65% vive de alquiler social. Tú dices, pues el paraíso de Avatar en la tierra, no hace falta esperar como San Agustín al cielo donde no hay propiedad, sino que ya en Viena pues ya no hay propiedad porque el 65% de la gente, y ahí sí que nos pintamos de azul y hoy ya está, nos conectamos a la coleta a los árboles y esto va a ser el no va más, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que han tardado 100 años en hacer eso. O sea, por lo tanto, la generación millennial fuera, la Z, la alfa, la beta, y vamos a la gamma, igual empezarán a ver algo. Bueno, imagínate que, bueno, pues empezamos ahora. Mira, yo pienso para mis tataranietos, que el primero, bueno, pues está bien. El problema también está que el alcalde de Viena no ha cambiado en 100 años. Bueno, el alcalde se va muriendo, pero el partido del que manda en Viena no ha cambiado en 100 años. Búscalo en la Wikipedia y verás que siempre ha mandado el mismo partido. ¿Por qué? Porque el 65% de la población depende de ese señor. Claro, ¿sí? Y de hecho los académicos, cuando han visto ese fenómeno tan extraordinario, o sea, Franco duró 40, este lleva 100, debe ser un súper, ¿no? Una cosa
descomunalmente, o bueno, dictatorial, o bueno, o súper buena, dice, ¿para qué lo vamos a cambiar si va tan bien, ¿no? Claro, los académicos dicen, vamos, ¿qué ha pasado ahí, no? Y efectivamente se ha demostrado que ha habido compra de votos, de corruptelas de partidos políticos, pon a mi sobrino tonto, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que es una corrupción masiva de toda la ciudad y a todo el mundo ya le va bien, porque todo el mundo vive así y ya está. ¿Sí? Ahora, quien fracasa, y ahí viene al final de tu intervención, quien fracasa es la democracia y la libertad, pero les da igual, porque llevan 100 años así. Bueno, un pequeñito apunte. Bueno, yo, en lo personalmente, yo no me considero demócrata y eso me hace sentir diferente. ¿Qué puede diferenciar? Bueno, cuidado, no podemos acabar hoy con la globalización, que era tan buena hace hasta 15 días, y con la democracia, porque entonces ya... O sea, de aquí todos al pozo. Sí, nos van a cerrar la facultad, pero con nosotros dentro, ¿no? Va a pegar fuego al edificio, digamos. No podemos, no. Eso es otra cosa. ¿Tiempo hacemos? Pues nada, muchas gracias por todo.